Bienvenidos al Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia, este programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia. La luz es algo que nos rodea, que nos permite ver, que nos permite estar en este planeta. Significa la esencia de muchas cosas, de mucho de lo que hacemos, de cómo trabajamos, de nuestras capacidades, hasta en nuestra forma de dormir influye la cantidad de luz que recibimos. Hoy vamos a tratar este tema con dos investigadores del Instituto de Física de nuestra casa de estudios, que son especialistas en el asunto de la luz. Ojalá ustedes se puedan interesar, acercarse, revisar los materiales que les vamos a recomendar al final y por supuesto estamos siempre abiertos a sus preguntas. Quédense con nosotros. Gracias. Cuando de luz se trata, muchas personas piensan rápidamente en el apagador que activamos en una habitación. Pero cuando empezamos a reflexionar sobre los fenómenos luminosos con colegas o amigos, encontramos que la luz es algo así como el inicio de todo. No solo la mayoría de los organismos logramos ver gracias a la luz, sino que podemos considerar que la luz es la esencia de la vida, gracias a la fotosíntesis que lleva a la producción de oxígeno. Pero estudiar la luz es mucho más que tecnología y aire, porque tiene que ver con el estudio del universo, con la biología, la física, la medicina, la arquitectura, la tecnología, la sostenibilidad del mundo y mucho más. Por razones de estudio y de existencia, el 2015 se celebró el Año Internacional de la Luz y las Tecnologías Basadas en la Luz, auspiciado por la UNESCO, Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a iniciativa de Ghana y México. Tras el gran éxito de las muchas actividades realizadas en todo el mundo alrededor del tema de la luz, la UNESCO ha decretado que a partir del 16 de mayo de 2018 se celebre cada año el Día Internacional de la Luz, lo que permitirá proporcionar un foco anual para apreciar de forma continua el papel central que la luz juega en la vida de los ciudadanos del mundo, en las áreas de la ciencia, la cultura, la educación, el desarrollo sostenible y en campos tan diversos como la medicina, las comunicaciones y la energía. México seguirá siendo propositivo no solo por las iniciativas, sino por la organización de actividades, a lo que se suma la próxima construcción de una nueva sede del Museo de la Luz, dependiente de la UNAM, que fomente la participación activa de sus visitantes mediante el uso de una amplia gama de recursos interactivos, para descubrir y deleitarse con los fenómenos luminosos desde los ámbitos de la ciencia y el arte. Qué bueno que están como siempre con nosotros en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Ya saben que tratamos en estos programas de conversar con personas de la universidad sobre los temas de ciencia que les pueden interesar a todos ustedes, a cualquiera que sienta un poquito de curiosidad de los fenómenos que se viven en su país, en su región, en el mundo. Entonces, ojalá se queden con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy lindo, que es el tema de la luz. Y para ello estamos platicando con dos personas que son expertas en eso. A veces no les gusta tanto que les diga expertos, pero en realidad lo son. Ustedes son profesores de la UNAM, con mucho reconocimiento. El doctor Luis de la Peña es un profesor emérito. Ana María ha sido directora de la Facultad de Ciencias, ha tenido considero yo uno de los cargos más importantes fuera de este país, trabajó muchos años para la Agencia de Energía Atómica. Entonces son personas que tienen una formación, pero que les gusta platicar con la gente y conversar sobre los temas de discusión que nos atraen a todos. Entonces hoy vamos a platicar de la luz y espero que les interese lo que les vamos a decir. Entonces vamos a empezar. Yo voy a empezar por una pregunta de algo que sé que a ustedes les apasionó enormemente cuando se creó y que les gustó desarrollar tanto que ahora hay una nueva etapa. Es un museo de la luz. Pocos países en el mundo tienen el privilegio de tener museos temáticos. ¿Por qué un museo de la luz? ¿Por qué deberíamos conocer sobre la luz? Ana María. Bueno, más bien yo preguntaría por qué no se hace un Museo de la Luz en otros países, porque para nosotros es resultado de lo más natural. La luz es algo que nos concierne a todos nos llega, literalmente, sí. A todos nos interesa.
todos tenemos que ver con ella, todos nos beneficiamos y quisiéramos saber más. Entonces, el Museo de la Luz pues es una entrada natural al tema. ¿En qué año se hizo el primer museo? Que bueno, ahorita está en una etapa de reconsideración. Este que hicieron, que estaba en el centro de la ciudad. ¿Qué fue? Pues lo iniciamos en diciembre de 1994 y lo inauguramos en noviembre de 1996. O sea que está por cumplir 21 años en el centro histórico. Ya está viejito. ¿Y eso es un museo de la UNAM? Es un museo de la UNAM, sí, en un edificio de la UNAM. Antes estaba en otro edificio de la UNAM, pero pasaron cosas inesperadas y de repente resultó que el edificio, que era una iglesia, en San Pedro y San Pablo, es un edificio hermoso, entonces les gustó a mucha gente, en particular les gustó a los constitucionalistas, porque ahí se juró la Constitución de 1920, ¿qué era? La de 1824. 1924, y se juró ahí, además ahí Iturbide fue donde se nombró emperador, donde se coronó emperador ahí Iturbide, etcétera. Entonces pelearon el lugar como un lugar histórico para ellos y nos corrieron. ¡Ah, qué pena! Qué bueno que los constitucionalistas son importantes, pero tan importante era la luz y entender la luz. Entonces, estar en planes de una nueva etapa, ¿no? Sí, de una nueva sede, lo requiere el museo. El museo está funcionando y funcionando bien, se le puede visitar en San Ildefonso 43. En San Ildefonso está. Sí. San Ildefonso 43, ese es un número que no se olvida y vale mucho la pena además ir, porque sí tiene la mayoría de los equipos originales, los que diseñamos y armamos y construimos hace 21 años, siguen allí funcionando. Pero las bases del entendimiento de la luz ahí están. Entonces invitamos al público, visítenlo. Además, San Ildefonso es precioso. Sí, está en el patio chico de San Ildefonso, que lamentablemente no fue tomado en cuenta cuando se adecuó el resto del edificio, ¿no? Entonces no está en las mejores condiciones, pero ahí está funcionando mientras esperamos a que se defina una nueva sede. Bueno, pues mucha suerte con la nueva sede, pero entonces vamos a entrar en el tema que lleva ese museo, que es la luz. En realidad hay una definición de la luz, es un fenómeno. ¿Qué es la luz? Porque decimos, sí, nos toca a todos, pero ¿qué es? ¿Cómo entenderíamos qué es la luz? Bueno, si le damos la definición técnica se puede, pero una definición más común y más general que todo el mundo va a entender es: la luz es eso que vemos con los ojos. Eso es la luz. Todo lo que vemos con los ojos, eso es luz. También hay luz que sentimos con la piel, por ejemplo, cuando nos ponemos la mano con un rayo de sol caliente, sentimos el calor. Esto no lo vemos, pero lo sentimos. O sea, hay luz que no vemos. Y también cuando prendemos la televisión, también son una forma de luz, que es la que entra por la antena al aparato. Esa es las radiofrecuencias, en este caso frecuencias de muy alta frecuencia, pero son radiofrecuencias, son distancias que son luz, son formas de luz. O sea, la luz es un fenómeno muy extenso que va desde las formas de radiación que se utilizan en la radiocomunicación, en el radio, las ondas de radio, que van desde ahí a luz hasta más bajo, y pasa por la parte infrarroja, que la sentimos, nos calienta, nos da calor, pasa ahí una pequeñita fracción de todo el espectro de radiofrecuencia, electromagnético, que es la luz visible, que es pequeñito, y luego se sigue de frente ya con el ultravioleta y con los rayos X y los rayos gamma, se sigue sin parar hasta tan alto como se quiera. Pero este fenómeno, que es lo que radiación. Lo que vemos, sí, supongo que interesó a los humanos pues desde el inicio de la historia prácticamente. Claro, de la historia sí, me refiero. Sí, pero tenían una noción muy diferente de lo que es la luz, y no se distinguía en un principio entre la luz y la visión, porque lo natural era que pues la luz se viera, como dice Luis, ¿no? Y entonces la teoría dominante durante siglos era que vemos porque lanzamos como bolitas, particulitas que salen de los ojos, chocan con las paredes y con los otros objetos y después rebotan, y es cuando las vemos. Como que teníamos una bolsita de partículas solares metidas y las lanzamos. ¿Y cuándo cambió esto?
Pues cambió así notablemente Tardíamente. hasta el siglo XI apenas, y gracias a los árabes. O sea, sí, también en la época de los griegos siempre había contestatarios, había gente que decía, no va por ahí la cosa, ¿no? Pero bueno, pues tú sabes que las teorías dominantes pues son las que sobreviven por una larga temporada hasta que, bueno, pues ya se evoluciona el conocimiento, y fue en la época de oro de la cultura islámica y de la ciencia islámica cuando se cambió esta noción totalmente, y pues el nombre más conocido de esa época es el de Alhazen, ¿verdad? Que aprendimos algunos de nosotros en la escuela, y que dijo, no, una cosa es la luz y otra cosa es la visión. Y sí, necesitamos luz para ver, pero la luz existe independientemente de ¿Cuánto nosotros. le debemos a los árabes, verdad? Y nunca se hace suficiente reconocimiento de las aportaciones de ese periodo de la En la ciencia. historia de la ciencia sí, pero la Ahora. gente pasa poco por la historia de la ciencia en general. Sí, Pero sí se reconoce que lo que es el medioevo es brillante gracias a los héroes, a los árabes y los, ¿cómo se llaman? Pues los árabes. Sí, pero Irán, Bueno, la cultura islámica. o sea, la cultura islámica en general, persas. Los Y persas, después de esta diferenciación hacia donde se movieron las cosas, ya digamos en Europa, supongo yo. Sí, Sí, en Europa, exactamente. bueno, llegaron los escritos traducidos de los árabes, también los escritos latinos, etcétera, y los griegos, naturalmente, y los europeos ya como que empezaron a abrir los ojos. Y bueno, pues Literalmente. Así se vino, literalmente, y así se vino el Renacimiento. Ajá. Bacon fue el pionero allí, pero todavía dentro de un ambiente muy cargado de misticismo, porque pues era es una típico herencia, de la cultura una herencia del medioevo. Sí, la ¿no? cultura islámica. Ajá. Así es que sí, la influencia islámica fue muy Muy importante. importante. Y ya digamos la interpretación más moderna, por llamarle de alguna manera, de cuándo viene de la luz, y luego vamos a entrar a cómo hay discusión sobre el asunto. Bueno, más moderna, digamos. Podríamos empezar con Newton, porque Newton hizo estudios serios, muy joven, sobre la luz. Fue uno de los primeros estudiosos europeos muy firmes, el primer productor de un libro sobre la luz, en donde muestra, por ejemplo, que la luz blanca, la luz que vemos, la que nos está iluminando, está compuesta de luces de colores, por ejemplo, que fue el que lo demostró, etc. Y Newton llegó a la convicción, a través de sus estudios, de que la luz está formada por partículitas, por corpúsculos luminosos, pequeñas partículitas. Y insistió, dio argumentos para ello, etc. Y se tomó como la verdad durante mucho tiempo. De hecho, en los libros de texto de la escuela primaria básica todavía predomina hay algo de eso, esa que es la parte, idea del ¿no? corpúsculo luminoso. Sí. Un corpúsculo miniatura, luminoso, porque caniquitas chiquititas luminosas. Pero fue hasta empezado el siglo XX, empezando precisamente en 1900, cuando se formuló la que podríamos llamar la teoría o la visión, la perspectiva moderna sobre la luz como compuesta de fotones. Esto proviene directamente de trabajos de Planck en 1900 y fundamentalmente un trabajo de Einstein, también muy joven, de 1905, en la que propone que debido a una serie de efectos que se conocían, una serie de resultados inexplicables de otra manera, llega a la conclusión de que la luz está constituida por paquetitos de luz, no por copartículas, sino que está constituido por paquetitos de energía. Y esos paquetitos de energía, que son los que hoy conocemos como fotones, son los que componen a la luz. Y eso se puede entender. Si nosotros pensamos en una ola del mar, pues si nos metemos lo vemos como un continuo, es una ola completamente continua. Pero si comenzamos a pensar cómo lo vería una persona o un ser que acabas de ver, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, qué es lo que va viendo, qué va viendo, hasta que fue una persona microscópica, ¿qué es lo que va a ver? Pues lo que va a ver son las moléculas del agua. Va a ver al agua del mar, ese continuo constituido por partículas, por corpúsculos. Bueno, vamos a quedarnos ahí un momentito, Luis, en esa figura Einstein que la mayoría de la gente, o mucha gente sí ubica un poco como la figura del científico más reconocido, y vamos a pasar en el siguiente bloque a hablar
de que hoy qué se considera y qué discusiones hubo alrededor de esa propuesta de él. Así es que les invitamos a que se queden con nosotros. Hoy estamos hablando de la luz con la doctora Ana María Cheto y el doctor Luis de la Peña en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre este tema que nos va a gustar. Van a ver, quédense con nosotros y piensen en sus preguntas. Seguramente encontrarán cosas interesantes que hacernos llegar para comentar después. El Museo de la Luz de la Universidad Nacional Autónoma de México es un espacio temático en el que se exploran las diferentes facetas del fenómeno de la luz y su relación con otros campos de la ciencia. De 1996 a 2010 estuvo ubicado en el antiguo templo del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, en el centro histórico de la Ciudad de México. Y hoy puede ser visitado en el Colegio Chico del antiguo Colegio de San Ildefonso, que es una de las edificaciones coloniales más importantes del centro histórico de la Ciudad de México. El Museo de la Luz tiene como misión contribuir a la formación de una cultura científica y tecnológica, así como fomentar el interés por la ciencia y la tecnología en la sociedad. El museo busca conjugar ciencia, arte e historia de manera natural para deleite y conocimiento de sus visitantes a través de exposiciones, actividades, talleres, conferencias, cursos, cine y teatro. Qué bueno que continúan con nosotros en el Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Hoy estamos hablando de la luz y para que vean que en la ciencia no todo está establecido, que es como a veces les dicen, hay muchas controversias. Y qué bueno, porque eso permite las discusiones y el avance en un montón de conocimiento y en explicación de los fenómenos. Ana María, ¿qué controversias causó esta visión de la luz como corpúsculos o bloques o los fotones? Pues una controversia que todavía no se cierra, la verdad, ¿no? Y que ha existido siempre, o sea, se abrió desde, como decía yo, desde la época de los griegos. Quisiera yo hacer una acotación, y realmente el primer libro de óptica, y no era un libro, eran 7 libros, fue precisamente escrito por Alhazen. O sea, él dedicó 7 volúmenes a la óptica. A la óptica, que es, digamos, vamos a decírselo al público, sí, la ciencia que estudia la luz. Exactamente, sí, la luz y todo lo que se puede hacer con ella, ¿no? Y para entender la luz. Pero hay etapas previas a la que mencionó Luis, ¿no? De principios del siglo pasado, que son muy importantes, porque ya incluso contemporáneos de Newton no estaban de acuerdo con él en esto de que la luz está hecha de corpúsculos, que en el caso de Newton pues se entiende porque él llegó a esa imagen por su experiencia con la muy exitosa teoría de la gravedad. Entonces se imaginó que los corpúsculos de luz también se desviaban por una atracción gravitatoria o algo por el estilo. Pero te digo, no todos sus contemporáneos estaban de acuerdo. Otros decían, no, es un fenómeno ondulatorio. Incluso Huygens, un científico famoso de la época, salió con una teoría ondulatoria. Y esta se vino a comprobar experimentalmente a principios del siglo XIX, en 1800, 1801, con estos famosos experimentos de Thomas Young que se pueden reproducir en casa. Búsquenos en internet, porque sí, seguro hay cosas. Están en internet. Están en internet. Yo lo hice en casa y me funcionó muy bien. Simplemente con una cartulina, ¿verdad? Y 2 incisiones con una navaja muy fina y muy cercanas, y haces pasar la luz en un cuarto oscuro, haces pasar la luz de un foco y proyectas la imagen que pasa por las 2 ranuras en una pantalla oscura también, y tú crees que vas a obtener dos líneas, las incisiones de las navajas. Pues no, tienes un patrón, lo que se llama el patrón de interferencia. Y para Young, que era médico por cierto, eso era una prueba clara de que la luz es un fenómeno ondulatorio. Pero los ingleses dijeron, no, esto ni lo publiques porque contradice a Newton. Y los franceses, poco después, fueron los que desarrollaron toda una teoría matemática para demostrar que Newton tenía razón y que sí se trata de un fenómeno ondulatorio. Ojo maestros, si nos están viendo maestros, pueden hacer este tipo de experimentos con sus chicos en clase y van a aprender muchísimo. Se aprende mucho y aún así establecida la teoría ondulatoria de la luz, que tuvo su culminación con la teoría de Maxwell, ¿verdad?, de que la luz es una onda y que hasta predice la velocidad con la que se propaga cualquier luz.
todas con la misma velocidad, sea la luz visible, sea las ondas electromagnéticas de radio de las que habló Luis, o los rayos gamma, todos se propagan con la misma velocidad. En todos los casos se trata de radiación electromagnética, que es un fenómeno ondulatorio que se propaga. Eso ya quedó clarísimo. Después viene Planck, viene Einstein y dice, aquí hay un efecto corpuscular. ¿A qué se debe este efecto corpuscular y cómo podemos hacerlo compatible con la idea de las ondas? Esa es la gran pregunta, ¿no? Aquí surge la dualidad corpúsculo-onda. ¿Y querían hacerlo compatible o querían que una de las dos teorías prevaleciera? Hay de todo. Eso siempre se presenta en ciencia, ¿verdad? Claro, sí, sí. Pero las dos tienen su razón de ser, ¿no? Y tenemos diferentes puntos de vista. Incluso puede ser que Luis y yo no estemos totalmente de acuerdo, ¿no? Porque también nuestra noción como físicos que estudiamos la fundamentación de los fenómenos cuánticos, pues nos vamos formando una imagen. Y la imagen que yo me he formado, no soy la única, es que sí, es cierto, hay un aspecto de paquete discreto, digamos, corpuscular, cada vez que la luz es absorbida o es emitida por átomos o por moléculas, ¿no? Entonces es cuando hay esa emisión o absorción de una cierta cantidad de energía que se emite como lo que se llama fotón. Eso es lo que le da, a mi manera de ver, eso es lo que le da la razón de ser al fotón. Pero como lo decía Feynman, ¿no? El famoso físico norteamericano, premio Nobel Richard Feynman, cuando vas al súper a comprar el arroz y lo compras en paquetes de a kilo, tú sabes que no es que el arroz se dé en bolsas de kilo, ¿no? No crece así, pero tú lo compras así. Así pienso yo acerca de la luz. Pero bueno, me gusta mucho esta analogía que haces y me gusta mucho el planteamiento de la controversia, porque eso abre la imagen, ojalá que haya chicos de bachillerato viéndonos, la idea de que hay muchas cosas en ciencia que todavía requieren mucho trabajo y mucha discusión y que se van encontrando nuevas interpretaciones. Eso es importante. Bueno, yo lo pondría un poco diferente. La ciencia es algo que está en construcción. Es decir, nadie ha terminado con la ciencia, no se ha acabado la ciencia, sino esto es algo que va a progresar y seguirá progresando. No sabemos ni cómo ni para dónde, pero va a ir sigue avanzando. Y eso es importante que lo entiendan también los chicos desde la secundaria y el bachillerato, porque entonces encontrarán atractivo entenderla para empezar y quizá muchos de ellos dedicarse a esto. Para continuarla, ¿no? Para escarbarle un poquito más. Sí. Bueno, vamos a pasar un poquito más al área de, el origen de la luz. Vámonos otra vez de regreso, pero no al origen del estudio. ¿De dónde nace la luz? ¿Dónde nace la luz? ¿Cómo nace la luz? Pues lo acaba de decir Ana María, esencialmente. La luz nace de la emisión por la materia de luz, es decir, son los átomos, los electrones atómicos, los que al hacer pasar de ¿cómo diríamos? Oficialmente de un nivel a otro, o sea, de un estado a otro, emiten luz, emiten la energía sobrante, como luz, toda la energía que les sobra, la sueltan. Esa es la luz que sale. Y si uno habla de los 13,000 y algo millones de años, que en la cabeza de algunos de nosotros suena muchísima, una cifra enorme, de origen del universo, ¿en qué momento podemos hablar de la luz? El universo nace, hasta donde entendemos, como energía. Y esa energía es lo que finalmente, en esa energía va a ser evidente, ya es la luz. Luz de muy altas frecuencias, de muy alta temperatura, pero eso es luz en última instancia. Luz que se transformó rápidamente en radiación, en materia misma, y algún tiempo después incluso en radiación electromagnética, la que vimos, la luz que hoy vemos, que se formó en ese momento y que logró pasar a través de la materia, llegar a cubrir, a llenar todo el universo, pues cuando el universo se hizo transparente. Al inicio no era transparente, la luz estaba encerrada dentro del universo, no se podía mover, pero ese universo se fue enfriando, y conforme se fue enfriando se fueron produciendo los átomos, y una vez que se produjeron los átomos, la luz estuvo en condiciones de viajar por el universo, pues de liberarse.
Y en la actualidad la luz que vemos está producida precisamente por la luz del sol, por la energía que se libera. El sol está liberando una cantidad enorme de energía, como los datos los recientes los tiene Ana María en la cabeza ahorita, pero está liberando una cantidad enorme de energía. Parte de ella es visible, esa parte, y parte de esa radiación visible nos llega a nosotros. Además, el sol, hay que entender, el sol está radiando en todas las direcciones. También que lo que nos llega es una parte ínfima de lo que él llega. Esto de la luz y el origen del universo y esas imágenes maravillosas que nos muestran siempre los astrónomos, yo creo que la astronomía es muy sexy por eso, porque sí. Las imágenes, todo lo que nos generan, hacen soñar. Por eso el cielo siempre nos ha apasionado, pero ya la astronomía como tal y todo lo que hacen los astrónomos puede ser fascinante, entender de dónde viene esa luz de las primeras estrellas, etcétera, ¿no? Sí, y se encuentra uno con sorpresas. Nosotros todos los días nos encontramos todavía con sorpresas. Por ejemplo, el hecho de que la mayor parte del universo está oscura, ¿no? Porque son unas cuantas fuentes de luz las que hay, las estrellas grandes, estrellas chicas, la nuestra que es una estrella mediana, y nosotros vemos el sol que da tanta luz que creemos que todo está lleno de luz, pero no. El universo es negro. Es negro, es oscuro. Y solamente ves luz ahí donde llega esa luz emitida por algún astro y choca con alguna materia. Y eso es lo que... Y por eso fenómenos como este eclipse que se vio en el hemisferio norte hace menos de un mes, o un mes más o menos, pues llamaba tanto la atención porque finalmente nos gusta saber qué pasa y ojalá que lo entendiéramos desde el punto de vista científico, por supuesto. Por eso parte de la idea de estos programas es platicarle a la gente, que se entusiasme, que se interese, que les cargue un poquito a estos asuntos. Vamos a pasar en un siguiente bloque a hablar de otros aspectos de la luz. Podríamos hacer toda la serie de programas nada más de la luz, ¿verdad? Pero vamos a pasar al siguiente y vamos a invitar al público a que esté pendiente de las recomendaciones que les vamos a hacer al final de libros, incluso algunos están aquí, son de la autoría del doctor de la Peña y la doctora Ana María Cheto. Entonces les invitamos a quedarse con nosotros en El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Muchas gracias. Qué bueno que están con nosotros en este programa sobre la luz. Los datos de nuestros participantes y los del programa para que se comuniquen con nosotros están apareciendo en la base de su pantalla. Ojalá y se animen a enviarnos sus comentarios. Vamos a ir a una breve pausa, después de lo cual seguiremos conversando con la doctora Cheto y el doctor de la Peña sobre la luz. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que se quedan con nosotros en El Fuego de Prometeo, conversaciones sobre ciencia. Seguimos platicando de este tema apasionante que es la luz, bueno, como muchos en ciencia. Creo que hemos hecho un esfuerzo en estos programas por mostrarles que cualquier atisbo a un pedacito de un área de la ciencia puede ser maravilloso, interesante, una pasión en la vida. Estábamos platicando con el doctor Luis de la Peña y la doctora Ana María Cheto de algunos asuntos del origen del universo, en fin, de esta luz que nos abarca a todos y por eso tenemos que entenderla. Pero hay una parte central en el asunto de la luz. No estaríamos aquí si no hubiera luz, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué no estaríamos aquí? Ana María. Bueno, entre otras cosas porque la luz nos proporciona toda la energía que usamos para vivir, para crecer, para nacer, para crecer, para reproducirnos, para movernos. Toda viene de la energía del sol. Pero ¿por qué no hay vida en Mercurio, por ejemplo? O sea, bueno, es que no solo se necesita la energía sola, se necesita una atmósfera también, ¿verdad? Ajá. Y la atmósfera cuando, antes de que hubiera fotosíntesis, que es el mecanismo que ahora usan las plantas, las hojas verdes de las plantas, para captar la energía del sol y convertirla en energía química que después podemos usar. Antes de la fotosíntesis, la atmósfera era totalmente otra. Y fue gracias al surgimiento en los primeros organismos unicelulares incluso, de esta capacidad de captar la energía de la luz solar y transformarla en energía química, que empezó a cambiar también la composición de la atmósfera. Por la producción de oxígeno. Exactamente.
Sí. Entonces eso hizo una diferencia fundamental en este planeta, ¿no? Sí, ya es un planeta pues fotosintético. Orgánico, diríamos, para usar Orgánico. estos términos que ahora están muy de boga. Hay en quienes boga, lo ¿no? llaman el planeta azul también, Sí. ¿verdad? Es azul y es verde, y ojalá y siga siendo verde. Sí. Entonces, la fotosíntesis es otro de esos fenómenos que uno tiene que estudiar, y lo primero que le enseñan a uno en la escuela como biólogo es qué pasa en la fotosíntesis y qué pasa con las primeras reacciones cuando la luz toca esos, digamos, pedacitos de las células que son los cloroplastos, ¿no? Sí, donde hay un pigmento. Hay un pigmento, Sí. toma la luz, hay una serie de reacciones químicas, muchas muy complejas, que son resultado de la evolución biológica y que liberan este oxígeno. Y gracias a eso aquí estamos. Por eso luego hay gente que se asusta y dice, ¿y cuando se acabe el sol qué va a pasar? Bueno, ya estaremos aquí, porque falta mucho tiempo. Se acaba antes la Tierra. Sí, se acaba antes la Tierra. Pero es muy interesante porque en efecto en el Sol, en el núcleo del Sol, se está perdiendo masa a razón algo así como de 1000 toneladas por segundo, y esa masa se está transformando en energía. Y esa tarda miles de años en salir a la superficie del Sol, y es la que después se libera de la superficie del Sol hasta todo el entorno y nos llega una fracción de esa. Y esa es la que permite la vida sobre el planeta, ¿no? Entonces es una pequeña fracción de lo que se Es produce el en el alimento Sol. del planeta. Sí, En podríamos ir efecto. al alimento Sí. del planeta, pero tenemos que cuidar el planeta para que esa Sí. parte del planeta se siga Y es alimentando. de esa cantidad, energía. sí, pero recibimos una cantidad de energía ¿Cómo solar cuánto podríamos impresionante. Pues mira, para darte una idea, recibimos cada hora sobre el planeta tanta energía como la que se gasta en un año, La que gastamos a partir de otros La combustibles. energía solar que de todos recibimos, los eso. medios. De todos los medios. Sí. Ujú, sí. Ay, podríamos entonces, que la gente ya lo ha oído, ¿no? Vivir de la energía del sol. Pero de sobra, de sobra. Sí. Deberíamos. Sí, porque recibimos en los territorios que están, digamos, más poblados, se recibe un promedio de 150 a 300 watts hora por día, por metro cuadrado. Y eso significa que hay energía suficiente para que en cada una de nuestras casas pues pudiéramos, cubriendo el techo de paneles, de celdas, de otras formas de captar la energía del sol, que no necesariamente todas son fotovoltaicas, también se pueden usar colectores solares, térmicos, etcétera. Pues con eso tendríamos básicamente la energía que necesitamos. Pero también para la industria, también para los transportes, o sea, es cuestión de, pues, saber aprovecharla. Y esa energía nos provee de luz artificial, entre otras de la cosas. luz que nosotros usamos Claro. para todo, ¿no? Sí. Entonces, ojalá en el futuro, no sé si nos toque, ya hay bastante desarrollo en el área de energía de producción de energía solar, pero que todo tendiera hacia allá, porque los combustibles fósiles se van a acabar y otras. Entonces, es lindísimo saber que tenemos una estrella, como una estrella madre que nos Muy alimenta. generosa. Sí. Sí. Entonces, esa es otra de las partes de los estudios de la luz que supongo que también están desarrollados, que son los que tienen que ver con las plantas. Sí, con las plantas. Mucho se está aprendiendo de cómo las plantas también se ayudan unas a otras, por ejemplo, para aprovechar mejor la energía del sol, o cómo se protegen unas a otras cuando hay demasiado sol también en el desierto. Hay estudios muy interesantes al respecto. Y justamente hace rato que decías que es el planeta azul, Sí. alguna vez alguien nos comentaba, "No, es que los bosques son tan importantes". No, sí son muy importantes los bosques, pero en realidad la mayor cantidad de oxígeno se produce por plantas muy chiquitas que se llaman algas en los océanos. En los océanos. Ahí está. Sí. Entonces, ensuciar los océanos o acabar con Sí. los océanos también nos terminará Claro. acabando a nosotros, Claro. ¿verdad? Y las algas son verdes porque tienen ese pigmento. Ese pigmento que capta Sí. la luz. Sí, exactamente. Hay otras plantas que tienen otros pigmentos que Sí, no viven sí, de también la luz hay solar, otros pigmentos. pero son la minoría. La Sí, mayoría son que las son verdes que tienen Hay la unos que son clorofila. más- sí, unos que son más rojos, otros más amarillos. Sí. De hecho, en el otoño muchas de las hojas pierden el color verde
porque son pigmentos que se secan más rápido y quedan los pigmentos color rojo, color amarillo, y es lo que cambia el color de las hojas. Y bueno, nos gusta mucho hablar entonces de cuidar el ambiente, cuidar las plantas, pero ¿qué pasa con la luz y nosotros, con las personas? ¿Qué efecto tiene la luz o la energía solar, por ejemplo, en nosotros, en nuestros cuerpos? Pues tiene un tema más tuyo. Buenos y malos. Buenos y malos. Sí, de los dos, tanto Claro. sanos como no tan sanos. Te puede quemar en forma terrible, pero necesitas absorberla para poder vivir incluso. Y por ejemplo, esas partes del espectro que no vemos, ¿también tienen una influencia en nosotros? Sí, la parte infrarroja y la parte ultravioleta. Sí, las otras ya no, están demasiado lejos para ser Para tener efecto personas. orgánico, Sí, sí. pero la parte cercana a la luz visible por abajo, la infrarroja, y por arriba, la ultravioleta, producen efectos orgánicos. Por ejemplo, la luz ultravioleta es germicida. Incluso es importante, hay muchos tratamientos para combatir infecciones con aplicación de luz ultravioleta. Hasta los dentistas, los Lo dentistas lo usan, usan. Sí, Sí. ajá. Pero hay que tener cuidado, porque Porque también también quema las te puede células quemar. sanas. O produce cambios genéticos también, es cancerígena. Entonces hay que tener mucho cuidado. Con la luz hay que tener cuidado, Sí. por eso había tanta preocupación de este asunto del hoyo en la capa, ¿no? De ozono, Sí, sí, porque sí, se sí. deja pasar la luz Porque ultravioleta. pasa- afortunadamente, aparentemente, ustedes sabrán más, parece que se ha hecho más pequeño, ¿no? Pues Sí, un poquito, y pero... sí hay que tener mucho cuidado, porque no. si uno compara el espectro de la luz solar que llega hasta la capa exterior de la atmósfera con el que llega aquí sobre la superficie de la Tierra, se da uno cuenta de que la atmósfera absorbe mucho, sobre todo en las longitudes de onda pequeñas, que son las más energéticas, la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, que pueden ser muy nocivos, y también absorbe mucho por el vapor de agua de la atmósfera en el infrarrojo, en la zona térmica, ¿no? Y nos quedamos pues con la franja central, la del visible. Digo, no es casual que la visión humana, la visión en general de los mamíferos, pero también de la mayoría de los animales, esté centrada en lo que llamamos el visible. Es que es la zona donde más intensa nos llega la luz solar. Estamos hechos para la luz. Esa Sí. es una frase que me gusta, estamos hechos para la luz. Sí. Y entonces, como estamos hechos para la luz, hay muchas más aplicaciones. Ya decíamos de la óptica, que es como esta rama que estudia la luz, pero estudia sus aplicaciones. ¿Qué tipo Sí. de aplicaciones les vienen ahorita a la mente, por Uy. ejemplo? No, Aparte de los lentes que traemos los tres, Sí. ¿verdad? ¿Qué tipo de aplicación tiene? ¿Que la óptica o...? Sí. Uy, pues... La óptica es el estudio no solo de los efectos luminosos en sí mismos, sino los efectos de los aparatos que manejan la luz, los instrumentos. Empecemos, digamos, con las lentes, como los lentes, o las lentes para ver, con lentes de aumento, etcétera, que son la forma más primitiva que se encontró de aprovechar técnicamente la luz, pero después se inventó el microscopio, por ejemplo. Sí. El microscopio cambió totalmente nuestra perspectiva del mundo. Nos abrió una visión hacia el mundo microscópico, que es todo un mundo enorme, ¿no? Que es un mundo mucho más vasto que el que conocemos, que el visible, pero muchísimo. Pero muchísimo, Sí. pues simplemente todas las bacterias que viven asociadas a nuestro cuerpo. Estamos llenos de microbios, ¿no? Sí. Y que además eso también hizo ver no solo el descubrimiento de las bacterias en sí mismo y de los microbios, todos los microbios, sino también nos hizo ver que eran muchos de ellos patógenos. Y eso abrió el camino a la medicina en muchos aspectos. De manera que el simple invento del microscopio transformó realmente a la humanidad, a nuestra forma de vivir, de nuestra perspectiva de vida, etcétera. Y el otro gran invento que transformó nuestra forma de ver, de ubicarnos en el universo, es el telescopio. La dirección opuesta, ya no hacia lo chiquito, sino hacia lo grandote. Ajá, ¿sí? Sí. Y también eso nos comunicó en algún sentido con el universo. No, y sí debe cambiar nuestra visión de la vida, porque
nos cuesta mucho imaginar qué tan pequeños somos y qué papel jugamos y cómo entendemos ese entorno que está ahí, que es esta ¿no? tierra, ¿verdad? Lo chiquititito, Sí, lo frágil es todo y lo lo que estamos tenemos. destruyendo, lo estamos sacando con ella. Sí. Entonces sí, la luz tiene todas esas aplicaciones y muchas más, me imagino, en otros campos. Y hoy en día tiene muchas aplicaciones en, una rama que se ha dado en llamar fotónica. Ajá. Digamos que ya es una rama más especializada de la óptica, es la óptica moderna basada en el hecho de que, de todos estos efectos fotónicos de los que hablábamos ya a escala microscópica, y que se ha desarrollado básicamente a partir del funcionamiento de los primeros láseres. Ajá. En los años 60 del siglo pasado, ¿no? O sea, llevamos 50 años de un desarrollo realmente impresionante de la fotónica, que combinada con la electrónica y con el desarrollo de nuevos materiales con propiedades así muy específicas, lo que se llaman los metamateriales, está revolucionando muchos aspectos, no solamente desde un punto de vista técnico, sino en la industria y en la vida cotidiana. Muy bien, estamos acercándonos al último bloque de esta conversación. Hemos avanzado mucho en tratar de explicarles, aunque sea un poquito, qué es la luz y este fenómeno que nos cubre a todos, pero que además es fascinante. Los invitamos a quedarse con nosotros al último bloque de esta conversación sobre la luz con la doctora Ana María Cheto y el doctor Luis de la Peña en el Instituto de Física en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, bienvenidos de nuevo a nuestra sección Ciencia Ambiental. En esta ocasión vamos a hablar de la luz y el papel que juega en nuestro entorno. Desde el punto de vista biológico, la luz es muy importante porque las plantas que nos dan todo este verdor que podemos disfrutar y que le dan vida a tantos ecosistemas, dependen de la luz para su sobrevivencia. Y nos va a platicar sobre la historia de la fotosíntesis la doctora Valeria Sousa de nuestro instituto. Si tenemos la suerte de estar viendo el cielo estrellado en un lugar sin luz, como Cuatro Ciénegas, que es mi lugar favorito en el planeta Tierra, vemos a la Vía Láctea, esta especie de chorreadero de estrellas, y hay tanta luz en el cielo nocturno que puedes ver sin tener una linterna, inclusive noches sin luz. ¿Y qué pasa con la luz? La vida no sabía cómo usar esta luz al principio. Al principio usó lo más obvio, que era el carbono que estaba en la atmósfera, el CO2, para construir con las piedras los elementos más chiquitos y fundamentales, los azúcares más pequeños. Estas bacterias se llaman metanógenas. Las metanógenas tenemos la primera evidencia de ellas hace 4.1 mil millones de años. Esta evidencia de carbono masticado por la vida, enriquecido por carbono ligero, está en un diamante de circonio en una roca en Sudáfrica. Y también encontraron otro igual en una roca en Canadá y otro igual en una roca, ahorita no me acuerdo, pero hay 3 evidencias más o menos de la misma edad de que la vida estaba formando metano a partir del CO2 de la atmósfera tan pronto como se enfrió el mar. Sin embargo, la fotosíntesis es un milagro cuántico. La fotosíntesis lo que hace es aprovechar estas antenas solares que se generaron en una gran diversidad en el mundo del Arqueano para protegerse de la luz ultravioleta, porque no había ozono, no había oxígeno, y por lo tanto la luz ultravioleta se filtraba a través de la atmósfera, y de repente, por mutación, una de estas moléculas, en lugar de voltear para abajo, volteó para arriba, y en medio tiene un metal. Entonces el metal, en su última órbita, los electrones están mucho más susceptibles de ser excitados por la luz, por eso brillan los metales. Entonces, al llegar un fotón del Sol, este electrón de la última órbita del metal brincó cuánticamente, eso es lo que hace cuando brillan, pero aquí lo que pasó es que había una serie de anillos de carbono alrededor que brincaron también al brincar el metal, y entonces todos suben a un nivel de energía superior
Y el milagro de la fotosíntesis es que esta vibración a otro nivel cuántico es transmitida a través de la membrana, es capturada por proteínas en la membrana y es usada esta energía para juntar carbonos y hacer azúcares y juntar fósforos y hacer ATPs. Entonces, es increíble que la primera fotosíntesis era púrpura porque probablemente ocurrió debajo del mar, donde las criaturas, las bacterias, se protegían de la luz ultravioleta con el agua y estaban llenas de pigmentos. Entonces, como estaba a cierta profundidad, no entraba la luz directa y esta primera fotosíntesis era verde oscuro y púrpura. Sin embargo, una sola bacteria, ahí sí fue un solo evento, que era tolerante al oxígeno de noche, porque probablemente vivía cerca de una ventila hidrotermal donde el calor rompe el agua y libera oxígeno. Entonces no se envenenaba con ese oxígeno. Y de día subía a pescar la luz con sus antenas moradas. Esta tolerante del oxígeno adquirió no una antena morada, sino dos antenas de mucho mayor energía, una azul y una verde. Y estas bacterias surgieron en lo que se llaman tapetes microbianos. Los tapetes microbianos son la primera evidencia de vida fósil en el planeta y es básicamente una serie de rocas con rayas. Estas rayas son estos grupos de bacterias que tienen funciones particulares en diferentes momentos metabólicos. Entonces, las de hasta abajo son las primeras bacterias, las que pescaban el CO2 de la atmósfera y el hidrógeno de las rocas, las metanógenas. Las segundas son bacterias del azufre. Las terceras son las púrpuras del azufre, las primeras fotosintéticas. Y arriba, en la última capa, están las cianobacterias, que son el único linaje que ha logrado capturar la luz de alta energía y romper el agua a su alrededor. Entonces, la fotosíntesis verde, que está hasta arriba, libera oxígeno que es atrapado por el azufre que está abajo y entonces no le llega. Es más, produce sulfatos que les da de comer a todos. Pero ese milagro de la fotosíntesis transformó un planeta anaranjado en el planeta azul que tenemos hoy en día, que ese sí es un tipo de planetas probablemente único o extraordinariamente raro en el cosmos. Bueno, pues como ya vimos, la luz ha jugado un papel muy importante en la evolución de este planeta. Y pues nos veremos la próxima vez en la que hablaremos sobre el sueño y el dormir. Muchas gracias por acompañarnos. Qué bueno que están con nosotros. Se nos ha ido el tiempo volando. Hablar de temas tan apasionantes como la luz, por supuesto, significan, para quienes nos interesa tocar estos temas, un reto, pero también la necesidad de transmitirles a ustedes la idea de la pasión por la ciencia, de lo que significa investigar, discutir, platicar sobre esto y todo lo que falta por conocer. Y al respecto, bueno, se llegó a acuerdos internacionales de celebrar a la luz. ¿Qué año fue el Año Internacional de la Luz y qué actividades se echaron a andar para esa celebración? ¿Qué es y quién la decretó? El Año Internacional de la Luz, por supuesto. Lo decretó nada menos que la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ajá. Además, fue la primera ocasión en que un año internacional fue aprobado por aclamación por las Naciones Unidas sin necesidad de que hubiera una votación. Wow. Sí, o sea que realmente los convencimos, ¿verdad? Recuérdale al público qué año y cómo fue en 2015 y fue todo un año dedicado a actividades relacionadas con la luz. La luz y la salud, la luz en la arquitectura, la contaminación lumínica, la luz de las estrellas, la luz en el laboratorio, la luz en las artes. Y algo muy bonito que sucedió durante el año fue que mucha gente abrió los ojos a la luz. Se hicieron muchas actividades también educativas, de divulgación en todo el mundo y fue como una oportunidad para confluencia de disciplinas, de saberes, porque pues cada quien sabe algo acerca de la luz, nadie sabe todo.
y descubrimos facetas muy interesantes. Y esa lista de temas que acabas de mencionar, de los cuales pues no podríamos cubrirlo todo en un programa, No, simplemente falta un año. el arte Sí. tiene que ver con la luz, la pintura es mucho luz, Arquitectura. entonces la arquitectura, Sí. que hay quien ha hecho obras maravillosas de arquitectura aprovechando la luz, y que ahora hay muchos proyectos de arquitectura sostenible, como se le llama, y tiene que ver también con aprovechar la luz. Ese fue el 2015, Año Internacional de la Luz. ¿Qué resultados tuvieron? ¿Qué evaluación hicieron de todo lo que sucedió durante el 2015? La evaluación fue positiva, se entregó un informe a la UNESCO con pues, la lista de actividades que se habían desarrollado en todo el mundo y el tipo de impacto que había tenido, a cuánta gente congregó, cuántas personas asistieron, visitaron las páginas del Año Internacional de la Luz que se crearon en todos los países, etcétera. Y fue un año realmente de mucha actividad y con impacto, porque también una buena parte de las actividades tenían una intención educativa o de concientización. Por ejemplo, acerca de la iluminación, de la calidad de la iluminación en las ciudades. Aquí hubo una en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, una actividad internacional con expertos que vinieron aquí a dar su opinión como expertos de la iluminación en varias de las calles del centro de la ciudad. Y fue una actividad muy bonita, Detectives de la Luz se llama, y se entregó después el informe pues, a las autoridades de la ciudad para Al que jefe la de tomaran gobierno. en cuenta. Si te puedo interrumpir, perdón por hacer alusión a mí, pero estuve en una reunión de trabajo del CONACYT en Torreón y me impresionó cómo todas las lámparas de la ciudad las cambiaron de manera que hay muy poca contaminación lumínica, es decir, que iluminan de otra manera para que el cielo no se vea lleno de luz de la que tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que además muchos edificios permanecen encendidos durante la noche, etcétera. Sí, y eso tiene varios efectos negativos. Uno de ellos es que estamos desperdiciando luz y por lo tanto energía. Otro es que estamos echando luz hacia el cielo, lo que hace que los astrónomos no puedan ver la parte del cielo que ellos quisieran conocer mejor por la contaminación lumínica. Otro más es el efecto sobre los animales que tienen, sobre todo los que tienen vida nocturna, ¿no? Aves, y insectos y otros animales y vida nocturna, por ejemplo los murciélagos. Entonces se les está rompiendo el ritmo circadiano, ¿no? De día y noche. A nosotros también, no solamente a los animales, ¿verdad? Entonces sí hay que cuidar mucho más cómo iluminamos. Y no solamente con qué cantidad y hacia dónde la dirigimos, sino también la calidad de la luz. Cada vez se le está dando más importancia a la calidad. Sí, ojalá tuviéramos otra oportunidad de hablar. Por ejemplo, hace rato fuera del aire comentábamos del sueño y de los efectos que tiene esta luz que usan los dispositivos, que ahora sobre todo los jóvenes usan mucho durante la noche, en su calidad de sueño. Pero ese fue un tema del que hablamos en otro programa y ojalá lo puedan ver, el del sueño. Pero de ahí venimos ahora al 2017 con el anuncio de que el año que viene tenemos un Día Internacional de la Luz. ¿Cómo se hace un Día Internacional de algo? Sí. ¿Cómo se hace? Bueno, ya esa iniciativa ya no es necesario llevarla hasta las Naciones Unidas. Ajá. Es la UNESCO, o sea, es el Consejo Ejecutivo, bueno, de hecho es la Conferencia General de la UNESCO, que es como la Asamblea de la UNESCO, la que proclama un día internacional. Entonces llevamos la iniciativa al Consejo Ejecutivo de la UNESCO el año pasado, les pareció muy bien, dijeron no, pues nosotros la aprobamos y la sometemos ahora a la consideración de la Conferencia General, y este año es la Conferencia General y va a ser aprobado, lo cual significa que a partir del año entrante, cada 16 de mayo, se va a celebrar el Día Internacional de la Luz. ¿Por qué el 16 de mayo? Porque el 16 de mayo de 1960 funcionó por primera vez de manera pública un láser. Ya nos hacía referencia a esto de la fotónica, entonces tiene que ver con este campo de la fotónica. Sí, que está revolucionando muchas cosas, ¿no?
Ojalá tengamos oportunidad de hablar de algunos de esos temas próximamente. El tiempo nos comió, pero es un tema tan grandote que costaría muchísimo cubrirlo en un programa de 1 hora. Pero yo espero que les pique la curiosidad a los televidentes a través de TV UNAM o de los canales que ustedes consideren pertinentes. A través de Internet hay muchas cosas, solo sean cuidadosos en que revisan en Internet. Y también hay libros, aquí tenemos algunos, yo les recomendaría mucho para introducirse al asunto de la luz, este libro de la doctora Cheto, de La Luz, que es como un clásico del Fondo de Cultura Económica, este otro también, que es 100 años en la vida de la luz. De Luis de la Peña. De Luis de la Peña, y porque además Luis es un experto en historia, y muchos libros como este. Seguramente van a encontrar cosas interesantes. Si tienen dudas, pueden escribirnos, por favor, y con gusto les podemos referir a algunas otras fuentes o hacer la conexión con algunos de los investigadores y profesores de la UNAM para que respondan sus dudas. Muchas gracias, Ana María. Ha sido una conversación deliciosa. Luis, como siempre, un gusto. Y les esperamos en el siguiente de la serie del Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia. Qué bueno que nos han acompañado hoy para hablar sobre la luz. Ojalá lo que les hemos dicho sea de su interés y ustedes se animen a buscar más información bien documentada, si es de la Universidad Nacional Autónoma de México, mejor. Ojalá que nos acompañen en otros programas de la serie. Saben que como siempre estamos abiertos a responder a sus dudas. Gracias por permanecer con nosotros en el Fuego de Prometeo, Conversaciones sobre Ciencia.